Bueno, pero mira, yo tengo un amigo. Tú no tienes nada. No, Tú me tienes a mí. no, pero aparte de ti, tengo un amigo por el que siento No ponte claro porque un gran yo me pongo aprecio, celoso de una vez. un gran respeto y una gran admiración. Es un profesional de la medicina, estudioso de la conducta humana, que yo tengo de él, bueno, lo conocí por un caso de un pariente con hiperactividad que llegó a sus manos y, y fue como aquel ángel que se posa sobre un ser humano para transformar todo lo que le preocupa a uno en cosas positivas y buenas. Entonces se trata del doctor Manuel Pérez Hernández, quien es psiquiatra, psicólogo y que ha venido hasta los estudios con una figura del exilio cubano. Me refiero a una figura que estuvo encarcelada por 20 años en las cárceles de Cuba, Ernesto Díaz Rodríguez, que de su inteligencia brotaron varios libros que pudo escribir a escondidas en las cárceles cubanas y que ha tenido la oportunidad de publicar, y hoy precisamente está en la República Dominicana para poner en circulación en Cuesta Centro del Libro su poemario Piedra por Piedra. Ernesto Díaz Rodríguez está con nosotros, ha publicado 7 libros y tiene poco tiempo porque tiene que estar en la puesta en circulación de su última obra, ahí en Cuesta Centro del Libro. Y queríamos conversar con él unos minutos. Buenas tardes. Yo debo comenzar por el principio, ahí para que dé las buenas tardes y siga ahí mismo. Sí. ¿Cómo usted pudo escribir esos libros en la cárcel? Bueno, en unas cárceles tan controladas en Cuba, ¿cómo se las ingenió? Yo diría que de una manera casi mágica, Ajá. ayudada por la fortaleza de espíritu, porque los carceleros no nos permitían ningún tipo de escritura, ni siquiera mantener correspondencia con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos. Por eso, conociendo las restricciones de las cárceles cubanas, por eso le pregunto. Pero la experiencia de tantos años entre barrotes, en los calabozos de castigo, como fue mi caso, que estuve 7 años ininterrumpidos en una celda tapiada, una celda muy pequeña, que yo recostaba la espalda en una pared y levantaba las piernas en la pared de enfrente. Y en esas condiciones yo decidí que yo tenía que hacer algo por no perder todo mi tiempo en la cárcel. Y comencé a escribir clandestinamente. Ellos trataban de impedir todo tipo de ejercicio de la literatura, entre otras cosas, de la cual estábamos privados. Y en ocasiones hasta 3 veces al día me registraban la celda. Ya yo tenía mucha experiencia de estar allí, me la dieron 2 años, y nunca pudieron encontrar ni una sola nota de los que yo escribía. Escribía de una forma, por eso hablé que es casi mágica, los borradores en cajetillas de cigarros vacías que mis compañeros me facilitaban a través de unos orificios que nosotros habíamos perforado en las paredes, y ellos me facilitaban sus cajetillas de cigarros vacías. Yo las utilizaba de borrador, escribía por lo regular durante la mañana, y cuando tenía una cantidad ya determinada, para no arriesgar a que fueran descubiertas, las pasaba a una especie de papel muy fino, un papel de copia, que también mis compañeros me facilitaban a través de los orificios que habíamos perforado en las paredes de la celda. Y yo hablaba de la dificultad, sobre todo para conseguir un poquito de tinta, porque todo escaseaba. Nadie de nosotros tenía visita en ese periodo. Y repito, fueron 7 años ininterrumpidos. Algunos compañeros estuvieron más tiempo todavía en esas celdas tapiadas. Me refiero a la cárcel de Boniato, donde algunos de los prisioneros que se encontraban allí perdieron su vida por la inanición,
por falta de asistencia médica. Entonces, pues, día a día, elaborando pacientemente este libro que yo traje para obsequiarle a nuestro amigo Yorky Rodríguez. Estuve año y medio trabajando en él. Finalmente pude salvarlo, los escritos, los manuscritos, empaquetarlos en una forma que también habíamos aprendido por experiencia, en unos bulticos pequeñitos, y enterrarlos en la pared de mi celda. Estuvieron más de un año esos manuscritos enterrados en la pared de la celda, a salvo de las requisas, a salvo de todos los atropellos que sufríamos nosotros día a día. Y finalmente 2 compañeros míos que salieron en libertad después de haber extinguido ellos 20 años de encarcelamiento, tuvieron la generosidad de arriesgar su propia libertad por tratar de salvar esos manuscritos, y los sacaron de una forma increíble. Y tengo que decir cómo fue, los tuvieron que sacar escondidos en el recto. Y así llegaron esos papeles fuera de Cuba, al exilio, pero no se pudieron publicar de momento porque habían ido los originales a 2 lugares diferentes. Entonces a mí comienzan a abrírseme las puertas en el presidio político de Cuba, después que yo publico durante una huelga de hambre que fue muy prolongada, inclusive casi al final yo pesaba solo 79 libras. Entonces yo envié ese libro, tuve la suerte de que llegara al exilio, lo publicaron estando yo preso, y en Francia se interesaron mucho por el libro. Entonces el presidente del Pen Club francés, René Tavernier, me nombró miembro de honor del Pen Club francés, y al mismo tiempo el Pen Club de Estados Unidos y el Pen Club de Inglaterra me acogieron como miembro de honor, y el Pen Club internacional. Iniciaron una campaña muy vigorosa por mi excarcelación. Eso me trajo, pues bueno, algún poco de paz en cuanto a las represiones, pero no que llegara a esa paz a conseguir mi excarcelación, porque Fidel Castro había determinado por mis actividades dentro de la prisión. Yo había sido condenado en 2 ocasiones. La primera oportunidad de que se me condenó fue porque yo había salido de Cuba, yo me encontraba en el exilio en el año 61, y yo me incorporé a una organización, Alfa 66, como uno de sus fundadores, y bueno, muy joven fue nombrado jefe de operaciones y hacía incursiones secretas a Cuba, llevando compañeros, luchando por la libertad de mi pueblo. Entonces, pues Fidel Castro determinó que nunca me iba a permitir salir en libertad. Ya en la última etapa, diría yo, por el año 1989, cuando la casi totalidad de mis compañeros del presidio político plantado habían sido excarcelados, quedábamos en ese momento Mario Chanes de Armas. Mario Chanes fue un compañero de Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada y fue uno de los expedicionarios del Granma. Entonces, al comienzo del triunfo de la revolución de Fidel Castro, fue nombrado jefe de la policía motorizada, pero solamente 2 o 3 meses más tarde, él se dio cuenta de la penetración comunista, que el curso que estaba llevando esa revolución, y decidió apartarse y de una forma pacífica irse a trabajar en la cervecería donde trabajaban su padre y su hermano. Eso motivó que le inventaran una causa más allá de los sacrificios que él había hecho de apoyo a Fidel Castro, arriesgando su vida en el asalto al Moncada, en el Granma, estando en prisión, la última etapa de Fulgencio Batista, y lo condenaron a 30 años siendo inocente. Él no había cometido ningún delito, igual que el caso de Uber Mato, que querer apartarse de esa revolución que no era por lo que él había luchado. Entonces lo hizo cumplir hasta el último día de su condena, a los 30 años en prisión. En el caso mío, ya quedábamos solamente, en una época hubo 15.000 presos políticos en Cuba, y de esos quedábamos solamente 2.
Mario, porque Fidel Castro lo consideraba un patrimonio de la revolución, un patrimonio encarcelado, una cosa muy rara de ser un patrimonio. Y en mi caso, porque yo había cometido el desafío de escribir algunos libros y publicarlos en el extranjero sin el permiso, el consentimiento de ellos. Y recuerdo que en el año 1989 fue el cardenal O'Connor, el cardenal de New York, y con una lista de prisioneros, unos pocos que aún quedaban en las cárceles, para gestionar su excarcelación. Y Fidel Castro, cuando vio el nombre mío, lo tachó, lo subrayó y le dijo a él: Ernesto Díaz Rodríguez nunca lo voy a dejar salir en libertad, tiene que morir en prisión. Eso ocurrió meses más tarde con el presidente de la Cámara de Representantes, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, el senador Claiborne Pell, el senador de Rhode Island, fue a Cuba expresamente a pedirme excarcelación y ocurrió lo mismo. Fidel Castro le dijo: no, Ernesto Díaz Rodríguez tiene que morir en prisión. Yo nunca lo voy a dejar salir en libertad. Y para sorpresa mía, para asombro, me llevaron al senador a mi celda, una celda mugrienta, una celda, y ahí se sentó en el piso a conversar conmigo y me confesó, me dijo: mira, tienes una situación muy difícil, he venido a pedir tu libertad. Y dice: Fidel Castro me ha dicho a mí personalmente que tienes que morir en prisión, que nunca te va a dejar salir de libertad. Bien, sé que tiene que irse, tiene un compromiso ahora a las 6. El libro que pondrá en circulación hoy es un libro, un poemario. ¿De qué trata la poesía? Es un poemario de diversos temas. Inclusive está la presentación, el libro está, la edición es en español e inglés, y es uno de los tantos poemarios que yo logré escribir en la prisión. Es variado, yo diría que hay que leerlo para uno poder disfrutar los cambios de la temática, lo que se me iba ocurriendo en cada momento, lo que mi espíritu, mi alma me iba casi exigiendo, porque llega el momento que ya uno no tiene paz, sino desahoga sus sentimientos, su espíritu. Yo tenía mucho dolor en mi alma, porque cuando yo fui capturado en Cuba tenía 3 hijos. El mayor tenía 5 años, el mediano tenía solamente 1 año y medio y el más pequeño había cumplido 6 meses. Nunca pude volver a verlos mientras estuve 22 años y medio en prisión, porque no les permitieron que fueran a visitarme a Cuba. Ellos habían nacido en los Estados Unidos. Y entonces eso fue parte de los sentimientos que me motivaron a escribir esos poemas. Y porque de una u otra forma quería dejar algo que trascendiera, algo que hiciera que no fuera inútil todo el tiempo que pasé en prisión. Así que yo creo que lo importante, los que tengan la oportunidad de estar allí en la librería Cuesta, hoy a las 6 de la tarde, es que vayan y van a poder adquirir el libro y conocer cuáles son los sentimientos de un exprisionero político cubano con 22 años de experiencia entre barrotes. El libro está dedicado en forma de poema a los hijos, a la familia, a esos recuerdos, ¿o tiene componentes políticos? Bueno, en ese precisamente hay una mezcla de sentimientos y eso. Hay otro libro que sí, hay mucho dedicado a mis hijos, que es el libro La Campana del Alba, que se publicó estando yo en la cárcel todavía, un libro dedicado a los niños que ha tenido mucha aceptación. Ya lo han publicado en 5 ediciones distintas. Se publicó por primera vez en España, después en los Estados Unidos. O sea, el libro ha tenido una gran acogida, una gran trascendencia y digo yo, confieso, que de todos los libros que yo he escrito, ese es el que más yo llevo dentro de mi corazón, en mi alma. Ese es mi libro preferido, La Campana del Alba. ¿Por qué? Porque al leer los poemas me siento satisfecho, muy satisfecho de lo que yo escribí, además por el mensaje que lleva a los niños, un mensaje de optimismo, un mensaje de libertad, un mensaje de luchar por el bien, no importa el precio que tuviesen que pagar. Bueno, esta tarde a las 6, en 25 minutos, estará poniendo en circulación su último libro,
un poemario. Ernesto Díaz Rodríguez, Encuesta, Centro del Libro. Gracias por el obsequio de Rehenes de Castro, de su autoría, y gracias por haber venido hasta los estudios a compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Yo me siento muy agradecido de este pueblo. Yo quiero muchísimo a los hombres y mujeres, a los niños, a todo lo que pertenezca aquí a República Dominicana, porque es un país que siempre me ha acogido con los brazos abiertos como si yo fuera uno más entre ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a la pausa. Al regreso seguimos en el rumbo de la tarde.